¿Qué es lo más insólito que has tenido que explicarle a un adulto? ¿Qué puedes predecir la disposición del sol durante el día? Fuimos a un partido de béisbol y no queríamos estar bajo el sol. Y la persona a mi lado no entendía cómo podía garantizar que el sol no se movería al otro lado y nos iluminaría directamente. Que la Tierra no es plana. No es un tazón, o una dona, o un conjunto secreto de geometría no euclidiana. Es una esfera que se abulta ligeramente en el ecuador. Tuve que explicarle a un señor de más de 60 años que el consentimiento es algo real, y no solo algo creado por la ley y el orden. Que la comida italiana se origina en un país real llamado Italia. La persona pensó que italiano era solo una palabra para los platos de pasta. No sabía sobre Italia o ningún otro país que no limitara con los Estados Unidos, porque sí sabía sobre Canadá y México. Mi anécdota favorita es cuando una mujer mayor me llamó porque su computadora portátil no encendía. Fui a su casa, donde me esperaba con té y galletas, y después de probar algunas, tuve que decirle a esta pobre mujer que de vez en cuando debe de conectar la computadora portátil para cargar la batería. Luego hablamos de la vida, lo que hace un buen matrimonio, y me contó que se quedó sin su esposo debido al cáncer. Solíamos encontrarnos mensualmente. Yo le mostraba algo nuevo en su computadora portátil mientras comíamos galletas y tomábamos el té. Era una mujer maravillosa. Descansa en paz, mi querida Deloris. Te extraño y siempre me alegro al recordar tu sonrisa. Que no puedes cambiar la dirección en un sobre después de que lo hayas enviado por correo electrónico. Ella llamó a donde yo trabajaba y me dijo que teníamos la dirección incorrecta. Lo actualicé en nuestro sistema y al día siguiente volvió a llamar enojada, porque le llegó algo a la vieja dirección. No importaba cuántas veces se lo explicaba, no podía entender por qué algo podría llegarle a la dirección anterior después de que nos llamó. Incluso le expliqué que la fecha en la que se envió el correo fue de una semana antes de que ella llamara, y no lo entendía. Según ella, después de esa llamada, se suponía que debía de estar actualizado. Otra anécdota es cuando alguien intentó defraudar a la compañía para la que trabajé. Intentó, pero no logró utilizar lo que él pensó que era una vulnerabilidad en nuestra API. Y cuando eso no funcionó, llamó al soporte técnico, donde explicó su problema y tuve que decirle cortésmente que no voy a ayudarlo a encontrar una manera de piratear nuestro software. Y esa no fue la única vez que alguien llamó para pedir ayuda para piratear nuestros sistemas, pero fue la única vez que fue un cliente y no otro empleado, que pensó que le ayudaría a burlar los sistemas de seguridad, que están ahí para detener lo que quieren hacer. Un pasante no sabía cómo usar un sello de goma. Él sabía que tenía que presionarlo en el papel, pero simplemente no entendía cómo se suponía que debía de colocar la tinta en el sello, sin abrir la tapa de la almohadilla de tinta. Ese pasante ya no está aquí, y ahora tenemos sellos con tinta integrada en las almohadillas. Que solo hay una estrella en nuestro sistema solar, y que no hay estrellas entre la Tierra y la Luna. Que un grupo de hombres del Medio Oriente, o árabes, en una atracción turística no es Al Qaeda, y que no están explorando el área para un posible ataque. Simplemente son turistas. Y en realidad lo eran, a pesar de lo que dijo ese familiar sobre ellos. Un amigo publicó un meme en Facebook y decía: si todavía eres un adolescente y tu amigo está en el último tramo de sus 20s, te está usando. Algo en lo que yo estaba de acuerdo. Un tipo de unos 50 años se pasó horas tratando de burlarse de esto por alguna razón. Su argumento fue que un tipo que tiene 21 años solo tiene 2 años de diferencia con alguien de 19. Le recordamos varias veces que el meme decía finales de los 20, por lo que cambió de argumento a un tipo que tenía 25, y le volvimos a recordar que era el último tramo de los 20. Tuve que explicarle a un hombre de unos 50 años qué significaba cada etapa en una década, cuando nos referimos a la edad de una persona. Que los aviones no viajan en el tiempo si vuelan en la dirección contraria a la rotación de la Tierra. Que mi madre no fue la que me hizo ateo. Fui criado cristiano desde que nací, pero desde que tenía 12 años dejé de creer en Dios y en cualquier religión. Sin embargo, respeto todas las religiones. Mi madre también es atea, pero ella nunca dijo que no debería de creer en Dios.
Mi vecino cree que todas las personas se convierten en ateos como lo hacen los cristianos, con charlas y básicamente forzados a hacerlo. El método científico está diseñado para poder demostrar que una teoría es errónea. Tuve que hablarle a un maestro como si fuera un niño, después de que le gritara a uno de mis compañeros y lo hiciera llorar. Estábamos haciendo una excursión. El hecho de que las mujeres también producen testosterona. Estaba hablando con mi papá y le dije que la razón por la que estaba de mal humor era porque tenía mi periodo, por lo que aumentaron mis niveles de testosterona. Y mi papá me respondió diciendo, las mujeres no tienen testosterona. Algo que me pareció chistoso, así que empecé a reírme porque creí que era una broma. Pero lo miré directamente y me di cuenta de que no estaba bromeando. Una pequeña búsqueda en Google demostró que yo tenía razón. Sé que algunas personas probablemente no saben esto, pero lo considero como un dato simple, pero importante, porque alrededor del 50% de la población humana menstrua, por lo que no debería de ser un conocimiento poco común que las mujeres producen testosterona, pero en menor cantidad que los hombres. Solía administrar las subvenciones de desastres naturales. Estas subvenciones se otorgan a ciudades y municipios después de incendios importantes, inundaciones y terremotos. Un ingeniero me llamó para decirme que tenía una idea para un proyecto y quería saber cuándo podía solicitar la subvención de desastre para financiarlo. Le dije que podía postularse después del gran próximo desastre en su ciudad. Estaba súper molesto y me preguntó, bueno, ¿y cuándo va a pasar? Tuve que tomarme unos 30 segundos para componerme y decirle, si supiera el momento exacto del próximo desastre en su ciudad, estaría ganando mucho más dinero. Y luego me colgó. Lo más sencillo que he tenido que explicarle a un adulto es cómo hervir un huevo. Sé que suena ridículo, pero no creerían cuántas personas no saben cómo hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es poner un huevo en agua hirviendo y esperar a que se cocine. Es algo bastante sencillo a mi parecer. Tuve que explicarle a mi esposo que tienes que hervir las papas antes de hacerlas puré. Que comprar algo solo porque está en oferta, aunque antes no tenías intenciones de comprarlo, no te ahorra dinero. Además, conducir a 5 tiendas diferentes para encontrar un artículo un poco más barato solo desperdicia dinero y tiempo. Mi suegro hace esto todo el tiempo. Mi suegra hace esto y me vuelve loco. La aprecio mucho, pero cada vez que me pregunta cuánto gastamos en las compras, discute con nosotros sobre cómo ese producto está 2 centavos más barato en otra tienda. Puede ser más barato, pero la gasolina no lo es. ¡Hasta luego!